Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 sube ligeramente para terminar la semana, un 0,18%. El Dow Jones un 0,23% arriba y el Nasdaq un 0,07 arriba. O sea que ligeras subidas. No es un movimiento espectacular, ni mucho menos, pero bueno, los índices se siguen manteniendo muy cerquita de los máximos casi todos. El DAX ha caído un 0,13% y además tiene potencial de seguir subiendo porque ha corregido bastante durante esta semana, así que la semana que viene, en teoría, no parece que vaya a ser una mala semana para los mercados en general y ya veremos a ver en particular para otros activos como por ejemplo Bitcoin. De momento termina la semana muy bien para Bitcoin en 64.000 prácticamente ahora mismo. Ha estado por encima, ha tocado la línea de tendencia bajista esa anaranjada que tenemos ahí. Todavía no ha superado el nivel clave que tiene que superar, que son los 66.500 aproximadamente, 66.400, 66.500. Pero bueno, poco a poco va empezando a comportarse al menos un poco mejor. Estamos teniendo últimos días comportamientos mejores que la bolsa. No extremadamente mejores, pero mejores, algo que no venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero desde que empezó este mes parece que las cosas han cambiado al menos ligeramente. Bien, vamos a ver qué está haciendo MicroStrategy para terminar la semana. Como veis, tenemos ahí en 94,40. No es una buena... O sea, no es un buen movimiento, debería estar subiendo más seguramente por el buen comportamiento de Bitcoin. Sin embargo, pues parece que el mercado sigue teniendo reticencias con MicroStrategy, a pesar de que ya hemos comentado muchas veces que en realidad si Bitcoin no cae más, MicroStrategy no tiene ningún problema y en realidad lo que podría hacer es subir bastante desde estos precios. Así que bueno, ya digo, un poco mal comportamiento, quizás con prudencia por el fin de semana, no lo sé, pero yo creo que debería estar subiendo algo más. En el resto de activos tenemos el petróleo cayendo un 0,77-0,80%, como veis ahí, o sea que vuelve a calmarse un poco la situación tras el rebote que ha tenido. El rebote, pues ya sabéis, ha venido porque ha habido algún ataque esta semana en la zona en conflicto en el Golfo Pérsico y eso ha hecho que repunte durante los primeros días de la semana, pero estos dos últimos días, como veis, estamos teniendo corrección. El oro cae un 0,48%, así que bueno, el oro sigue estando un poco en tendencia bajista, aunque haya tenido rebote en el corto plazo. La plata también cae un 0,72%, parecido que el oro. Y el platino sube un 0,24%, pero los gráficos son muy similares, tendencia bajista, se ha frenado en las últimas semanas, pero posiblemente para continuar con el movimiento a la baja. El euro contra el dólar, como veis prácticamente tampoco hay mucho movimiento en el mercado de divisas, 0,06%, casi repitiendo. Lleva también un tiempo parado, al igual que las divisas, unas semanas ahí después de haber perdido soportes en los que se ha estacionado un poco. Dólar australiano también rebotando en el día de hoy un 0,26%. Algo similar también a lo que podemos ver en otras divisas que tenemos contra el dólar. Pequeño rebote en el corto plazo en las últimas 2 semanas, posiblemente para continuar con el movimiento a la baja en algún momento, ¿no? Dólar estadounidense contra dólar canadiense corrigiendo después de la subida fuerte que ha tenido, buscando apoyo en el soporte que tiene, justo ahora se está apoyando en ese nivel, podría caer incluso hacia el siguiente nivel de soporte que sería 1,4065 y a partir de ahí pues seguramente otra vez volvería a rebotar. El euro contra la libra parece que quiere rebotar hacia la zona de antiguo soporte que ahora se ha convertido en resistencia, que es la zona de 0,8610, así que podemos tener un rebote, un pullback a ese nivel. La libra contra el yen pierde terreno en el día de hoy después de haber tocado la parte alta de esta cuña, era resistencia clara y en teoría ya dijimos ayer que estas figuras deberían romperse hacia abajo, con lo cual era difícil que pudiese romper esta resistencia hacia arriba. Por último, la libra contra el dólar sube un 0,10 en el día de hoy, ha subido más que otras divisas contra el dólar, como veis, en el corto plazo, pero ya parece que ha llegado a una zona de resistencia importante que le puede dar lugar a retrocesos en las próximas semanas. Así que así terminamos la semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.